Bueno, Angélica, veo que tus compañeros como que no participan mucho, ni siquiera del grupo. ¿Sabes algo de ellos? No, profe, yo no tengo contacto con ninguno de mis compañeros. Bueno, entonces, ¿cómo vamos con el trabajo? ¿Cómo les fue con la web conference? Profe, pues yo he asistido a las generales y Sí, pues con el profesor Álvaro y no son, pues son, no digo que son de todo confusas, no son, pero pues hay cosas que digamos se pasan, o sea, no las entiendo. Entonces, aparte de todo, me incluí en otro grupo también de la universidad, otro grupo de otro profesor, el profesor Oscar. sí, Asistí el día jueves a la web conferencia, a un CIPAS que hizo sí. y pues en la temática de él iniciamos como que nos dejó la tarea de desarrollar como el primer punto de cada uno de los ejercicios y que se le pasaran a él y a fin de pronto de retroalimentar y eso. Entonces pues voy ahí, pero pues como no soy de los grupos, no sé si lo vaya a realizar hoy, no sé, entonces estoy como en ese, como en iniciando, profe, o sea, estoy como empezando el proceso de cada uno de los ejercicios, pues yo ya tengo un avance. Yo hice pues no sé si el ejercicio, lo que hice será lo del primer punto, pues porque el tema de por sí es como un poquito complejo, pues nunca había visto eso, entonces ahí voy, profe. Listo, Angélica, entonces pues vamos a comenzar pues respetando el tiempo que le estás dedicando. Entonces quiero saber si ves, voy a compartir mi pantalla. eh, y vamos a, pues, a charlar un poquito con respecto a cuál es la actividad, cuáles son los objetivos y quiero ver si ya estás viendo mi pantalla. Sí, profe. Entonces, um, bueno, digamos que cualquier cosita que necesitas me vas consultando a medida que vaya surgiendo pues la duda con el fin de que vaya aclarando las necesidades. ¿Listo? Profe, yo Diferente. le quería de pronto, no sé si se pudiera de algún modo, yo no le podría compartir mi pantalla como a fin de que profe me hiciera una retroalimentación sobre lo que he hecho, es como porque yo estoy empezando y digamos llego ahí y quedo desubicada. Ah, vale, entonces si quieres hagámoslo entonces en dos partes. Voy a tratar de explicar las generalidades y después entonces me Sí. compartes el ejercicio y lo revisamos, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, lo primero que vamos a entender con respecto a los modelos simplex es que siempre vamos a encontrar que los modelos simplex es digamos, la versión mejorada de los modelos tradicionales. Digamos, ustedes pasan por encima modelos como es el modelo gráfico, que ustedes lo vieron en la primera actividad, en la de presaberes. Después pasan a un modelo algebraico que lo conocen ustedes como método de Gauss-Jordan y pasan después al método simplex, que es digamos el que estamos viendo en este momento. El método simplex es un método que utiliza un conjunto de restricciones para poder identificar cuáles son las características de cada uno de los problemas que se generan. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que en los métodos simplex hay algo que se llaman variables de holgura y variables artificiales. ¿Listo? Entonces, esto lo que hace es que el método de ecuaciones se balancea, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Entonces, para que vayas comenzando a tener claridad, cuando una función es menor o igual, entonces siempre le vamos a agregar una variable de holgura. Cuando, cuando la función es mayor o igual, le vamos a agregar una variable artificial. Le restamos una de holgura. Y cuando el signo es igual, solo le sumamos una variable de holgura. Entonces, ven, yo voy escribiendo como por acá para que lo vayas como viendo, una hojita nueva. Me dice si lo ves y lo vamos como aclarando. Entonces, sabemos que hay funciones que son eh, menores iguales. Profe, qué pena, ¿será que pueda acercar un poquito la imagen? Vale, así. ¿Así está bien? Sí, profe. Vale, entonces vamos a encontrar restricciones que son menores iguales. En este caso,
Ya sabes que el símbolo, recuerda que el símbolo de menor siempre lo vas a representar con la mano izquierda, como se abren los dedos con la mano izquierda. Y mayor siempre lo vas a representar con la mano derecha. ¿Listo? Para que encontremos esa relación. Vamos a encontrar mayores o iguales. Y vamos a encontrar iguales. Acá, entre estas limitaciones, entonces vamos a encontrar qué se le agrega para balancear la ecuación. ¿Qué se le agrega a la ecuación? ¿Listo? Entonces, cuando encuentres un ejercicio que sea una restricción menor o igual, entonces una restricción cuando es menor o igual, entonces le vamos a sumar una variable de holgura. ¿Listo? Generalmente esas variables, según como las explicaba el profesor, perdón, como las explicaba el profesor, entonces las llama S1, las llama, también se pueden llamar X, o también se pueden llamar M o N, cualquier letra, ¿listo? Pero entonces la característica, le estoy colocando ese paréntesis para que no me haga la operación, es que se suma una variable, ¿listo? Claro está ahí, entonces, por ejemplo, miremos este ejercicio. Entonces, mira este ejercicio que tengo acá. Entonces, estas restricciones son de menor o igual. ¿Sí la ves? Entonces, cuando vas a encontrar este símbolo que te estoy señalando con el mouse, entonces recuerda que siempre le vas a agregar una variable de holgura. ¿Listo? Bueno, volvemos entonces a nuestra tablita. Cuando encontremos una función que sea que sea mayor o igual, entonces le vamos a restar, al contrario de como lo hacemos acá. Entonces, en lugar de sumarle, le restamos una variable de holgura y al contrario, para nivelar la ecuación, le sumamos una variable artificial. ¿Listo? Entonces, cuando es menor o igual, le sumamos una variable de holgura. Cuando es mayor o igual, no se la sumamos, sino se la restamos. Y adicional a eso, le sumamos una variable artificial, cualquier nombre que le queremos dar. Entonces, en este caso, pues ya no va a ser sumarle una variable de holgura, sino sería restarle esa variable de holgura y sumarle una variable artificial. Listo, ya en un ejercicio lo veremos más adelante. Por el otro lado, cuando encuentres un ejercicio que no sea ni mayor o igual ni menor o igual, entonces le vas a sumar una variable artificial. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a resolver el ejercicio, un ejercicio muy sencillo para que miremos realmente cómo funciona. ¿Listo? Vamos a comenzar como comenzamos con los ejercicios modelos que son generalmente menores o iguales. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Quiero entonces que miremos primero la formulación de este para que de pronto tengamos como una idea más clara de cómo se formula un ejercicio. Entonces, vamos a leer este ejercicio que tengo acá. Recuerda que los métodos Profe, señora. una pregunta, una variable de holgura que hace referencia, pues yo veo que la anotan una S1, S2, S, pero en sí en el problema como tal, ¿a qué hace referencia una variable de holgura? Cuando en los modelos de ecuaciones para convertir una inecuación, esa que tú ves acá, que tiene a menor igual o mayor igual, es una inecuación, lo que significa que puede tomar cualquier valor inferior a 500, puede tomar 499, puede tomar 498, puede tomar valor de 0, puede tomar valor de 1, puede tomar 280. Por eso, para lograr una exactitud de esa inecuación, entonces por eso la convertimos en un igual. O es igual a eso o es igual a eso, ¿listo? Porque cuando le decimos que es menor o igual, entonces puede tomar cualquier valor que esté antes de 500. 499.99 puede tomar ese valor. Las variables de holgura lo que hacen es nivelar la ecuación para convertir de esto que se llama una inecuación, convertirlo a una ecuación. ¿Listo? Esa es la función de la variable, como nivelarla.
decirle, mire, no tome todos los valores que pueda comprender, sino sencillamente tome un valor exacto. Por eso acá en este ejercicio vemos que acá cambia menor o igual a un igual, pero solo con la condición de que nivelemos la variable con una variable de holgura. Esa es como la función, es como un comodín para que esa variable no se mueva dentro de los parámetros que, como te digo. Por ejemplo, esta restricción puede tomar cualquier valor anterior a 350. Puede tomar un valor de 349 como puede tomar un valor de 1. Como hay tantas combinaciones, entonces pues tendríamos muchas soluciones posibles para poder resolver ese ejercicio. Por eso pasamos de una ecuación agregándoles variables de holgura a una ecuación, para que definitivamente nos diga, mire, usted puede tomar valores hasta 350, ¿listo? Pero no estos rangos que generan las inecuaciones. Esa es la función de una variable de holgura. ¿Listo? Sí, Bueno. profe, una pregunta. ¿Su merced deja grabación del CIFAS? Sí, está grabando, Ah, sí, creo que está grabando, ¿cierto? sí, sí, díselo. Ah, sí, profe, sí, sí. Sí, vale. Entonces, bueno, entonces vamos a leer este ejercicio para más o menos entender. Recuerda que el método simplex es un método que analiza una variable de doble entrada o una tabla de doble entrada. Entonces, siempre vamos a ubicarnos en el plano cartesiano y vamos a ver que en un rango estarán las variables de las x y en el otro rango estarán las variables de la y. Entonces, vamos a llamar esta variable y1, y2 y y3. Y le vamos a llamar x1, x2 y x3. Lo primero que tenemos que saber para saber acomodar un ejercicio de programación lineal es que deben todos compartir las mismas unidades. ¿Eso qué significa? Que si estamos hablando de costos, si tengo una variable que sea pesos, pues tienen que ser todas en pesos. Entonces 5 pesos más 10 pesos más 20 pesos. Si estamos hablando de horas, entonces tiene que ser 1 hora más 5 horas más 10 horas. No puedo llegar a combinar las unidades. ¿Listo? Entonces, miremos este ejercicio. Dice: una compañía manufacturera descontinuó la producción de cierta línea de productos no reducibles. Esto creó un exceso considerable de capacidad de producción. La gerencia quiere dedicarse a uno o tres productos llamados 1, 2 y 3. La siguiente tabla resume la capacidad disponible de cada máquina que puede producir. Entonces nos está mostrando dos tablas. La primera nos dice que tiene tres procesos, una pieza, llamémoslo X producto, que pasa por una fresadora, después pasa por un torno y por una rectificadora. Estas máquinas tienen una disponibilidad de 500 horas, 350 horas y 150 horas. Por el otro lado nos dice que también hay unos productos que se llama producto 1, el producto 2 y el producto 3. Entonces ya sabemos que ese producto tiene que pasar por esas tres máquinas. Y nos dice en esta tabla que en la fresadora el producto 1 se demora 9 horas. Que el producto 2 en esa misma fresadora se demora 3 horas. Y que el producto 3 se demora 5 horas. Pero nos dice que todas deben pasar exactamente por las mismas piezas. Nos dice que en el torno el producto 1 se demora 5, el producto 2 se demora 4 y el producto 3 no pasa por esa máquina. La rectificadora se demora 3 horas, el producto 1 en rectificarse, el producto 2 no requiere rectificación y el producto 3 no requiere producto. ¿Listo? Entonces nos dice que todos estos productos tienen una utilidad en la venta de cada uno de los productos. Entonces nos dice que el producto 1 tenemos una utilidad de 50, el producto 2 tenemos una utilidad de 20, el producto 3 tenemos una utilidad de 25. Lo primero que nos explicaba el profesor en la webconferencia es, bueno, lo primero que tenemos que identificar es qué es lo que queremos, maximizar o minimizar. Él decía, bueno, entonces vamos a hacer unos grupitos, ¿qué maximizamos y qué minimizamos? ¿Qué minimizamos? Entonces, generalmente en las operaciones minimizamos tiempos de producción, minimizamos costos, minimizamos tiempos, minimizamos número de operarios, todo lo que en función de minimizar nos genere mayor rentabilidad. Por el otro lado, ¿qué maximizamos? Maximizamos utilidades, maximizamos ganancias, maximizamos tiempos óptimos,
todo lo que sea positivo, entonces lo vamos a maximizar. El ejercicio nos está diciendo que cada uno de este producto, el producto 1 se vende a 50, el producto 2 se vende a 20 y el producto 3 se vende a 25. Entonces, por ende, ya sabemos que lo que nos está preguntando es que necesitamos saber cuánto necesitamos vender del producto 1, cuánto necesitamos vender del producto 2 y cuánto necesitamos vender del producto 3 para que esas cantidades 50, 20 y 25 sea la cantidad más grande que obtengamos. Pero tenemos unas ciertas restricciones, entonces vamos a identificar en un modelo de programación lineal 3 cositas que necesitamos, bueno, 4 cosas que necesitamos identificar. Lo primero se llama identificación de las variables, lo segundo se llama función objetivo, la tercera va a ser las restricciones y la cuarta la condición de no negatividad. La definición de las variables entonces la vamos a conocer como aquellas cantidades de definición de variables que vamos a tener en el conjunto. Acá, ¿qué variables estamos analizando? Estamos analizando la variable tiempo. Pero la variable tiempo, ¿de quién? Del producto 1 que se demora, el tiempo que se demora en la fresadora, el tiempo que se demora en el torno y el tiempo que se demora en la rectificadora. ¿Qué otra variable estamos analizando? El tiempo que se demora el producto 2 en la fresadora, el tiempo que se demora el producto 2 en el torno y el tiempo que se demora el producto 2 en la rectificadora. Por el otro lado tenemos el producto 2, el producto 3 que se demora. ¿Cuánto se demora en la fresadora, cuánto se demora en el torno y cuánto se demora en la rectificadora? Al otro lado, como vemos en esta tablita, nos dicen, sí, resulta que usted puede colocar todas las cantidades de piezas que quiera en esos 3 procesos, pero resulta que la fresadora tiene máximo 500 horas disponible al mes. O sea, usted puede meter todas las piezas mientras no supere las 500 horas que se demora o que tiene disponible tal vez el operario en esas 500 horas al mes. El señor del torno solo tiene 350 horas laborales. Usted puede lo que nos pregunta es cuántas piezas podemos incluir en esa torno para que no supere esas 350. Y por último nos dice la rectificadora, solo tengo 150 horas disponibles. Entonces la pregunta es, ¿cuánto necesitamos del producto 1, del producto 2 y producto 3 que pasen por todas estas operaciones para que maximicen la utilidad, que son estos valores que nos dan acá de cuánto vale cada uno y cuánto podemos aprovechar cada uno de los tiempos que se encuentran ahí? Entonces lo primero que vamos a ver es, regálame un segundo por favor, lo cierro. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces dentro del ejercicio del modelo de programación lineal? Entonces lo que vamos a primero maximizar es la utilidad. Entonces lo primero que vamos a ver es la formulación del ejercicio o la definición de la función. Entonces vamos a ver acá que la formulación nos dice que va en función de los costos. Entonces decimos que vamos a maximizar que la utilidad de lo que ganamos con la pieza 1, entonces ya sabemos que acá al producto 1 le vamos a llamar X1, al producto 2 le vamos a llamar X2 y al producto 3 le vamos a llamar X. ¿Listo? Entonces el producto 1 ganamos $50 o 50 pesos por toda la cantidad de productos que vendamos. Entonces puede ser 50 por 1 si vendemos una sola pieza, 50 por 2, 50 por 3. Lo que vamos a tratar de determinar es cuántos de X1 necesitamos procesar, cuántos de X2 a 20 pesos necesitamos producir y cuántos de X3 necesitamos producir a 25. Entonces podemos hacernos todas las combinaciones posibles, coger nuestra calculadora y decir, bueno, ¿qué pasa si vendemos 10 piezas de X1? Entonces 10 piezas por 50 más. ¿Qué pasa si vendemos esas mismas 10 piezas de X2? Entonces 20 por 10. ¿Y qué pasa si vendemos las mismas 10 por 25? Entonces con eso obtendríamos $950. La pregunta es, ¿será que esa combinación es la mejor? ¿Será que esa combinación es la que debemos utilizar? Por eso es que vamos a utilizar el modelo de simplex y simplex primal para poder determinar qué cantidad de cada producto es lo máximo que podemos producir para maximizar nuestra utilidad. Pero resulta que tenemos unas restricciones y ya miramos que las restricciones es el tiempo que tiene cada máquina para procesar. Entonces, como vimos en esta tabla, en la fresadora nos dice que el producto 1 se demora 9 horas. Entonces decimos, bueno, 9, la primera restricción es el tiempo de la fresadora. Entonces nos dice... Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Las restricciones tienen un orden?
Pues yo las tomé de acuerdo a cómo lo llevaba, pero a veces veía que como que las restricciones como que iban en diferente orden, no sé, entonces, No tienen que ir en un orden especial. La idea es que se organicen en función de cómo se vayan redactando en el texto. Pero no tiene, puedo yo haber colocado primero la restricción de la rectificadora, la restricción del torno y por último la de la fresadora. No tiene que llevar un orden especial. uno las va Entonces, ubicando de acuerdo a cómo las va arrojando el ejercicio, ¿sí? El problema. el ejercicio, exactamente. Entonces acá nos dice, el producto 1, como tenemos una restricción del tiempo del fresador que ya sabemos que se demora 500, que máximo tiene 500 horas de trabajo, entonces nos dice, bueno, el producto 1 se demora 9 horas, el producto 2 se demora 3 horas y el producto 3 se demora 5 horas. Entonces, la cantidad que yo multiplique acá tiene que ser inferior a 500. No me puedo pasar de las 500 horas porque el señor solo tiene 500 horas de trabajo al mes. Entonces, la pregunta es cuántas de la pieza 1 debo incluir, cuántas de la pieza 2 o cuántas de la pieza 3. ¿O será que de pronto no debo incluir en este trabajo de la pieza 1 y solo irme con la pieza 2 o la pieza 3? O por el contrario, no incluyamos el producto 3 y solo incluyamos el producto 1 y 2. Esas son todas las hipótesis que nos podemos plantear. La otra restricción que tenemos es en el torno. El señor del torno solo lo contratamos por 350 horas. Pero como sabemos que cada producto se demora cierto tiempo en el torno, nos dice que el producto 1 se demora 5 horas en el torno, el producto 2 se demora 4 horas en el torno, pero el producto 3 no necesita el torno. Entonces, acá decimos 5 horas del producto 1 más 4 horas por todo lo que produzca el producto 2 más nada de lo que se demora del producto 4. Todo eso sumado debe ser menor a 350. ¿Cuánto? Eso es lo que no sabemos. Acá puede ser 1, como puede ser 100, como puede ser 1000. Eso es los resultados que nos va a dar el método simple. Por el otro lado tenemos la restricción de la rectificadora. El señor de la rectificadora solo trabaja 150 horas. Entonces la pregunta es cuánto vamos a meter del producto 1, del producto 2 y del producto 3 dentro de la rectificadora. Pues vamos a mirar a ver cuánto, perdón, una corrección acá. Vamos a mirar a ver cuánto vamos a meter en cada uno de los productos. Puede que acá solo metamos el del producto 1 y olvidemos el producto 2 y el producto 3. Como pueda que solo metamos del producto 3 y olvidemos el producto 1 y el producto. ¿Listo? Entonces, como te digo, esas son todas las suposiciones que podemos hacer. Lo único que sabemos es que no nos podemos pasar de 500 horas en las combinaciones que hagamos. Cualquier combinación. Puede ser 1 de X1, 2 de X2 o 10 de X3, pero no pueden superar estas cantidades. ¿Listo? ¿Está ahí? Y la última parte del modelo se llama la condición de no negatividad, que es esta que tenemos acá. Nos dice que siempre todo lo que manejemos dentro de las operaciones deben ser mayores o iguales a 0. ¿Listo? No nos sirven menos 5 piezas, no nos sirven menos 100 piezas, no nos sirven menos 100.5. Y adicional a eso hay otra restricción que dice que deben ser números enteros. Porque si vamos a producir, digamos que todo esto fueran carros, pues no podemos producir 13.5 carros. Debemos producir unidades enteras. Así formulamos la restricción. Si nos damos cuenta, que era lo que te decía, solo podemos agruparlo por escenarios de cantidades. Entonces, acá de qué, Angélica, acá de qué estamos hablando. En todo el proceso estábamos hablando como de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a pensar por la función objetivo. Generalmente, ¿de qué estábamos hablando en la función objetivo cuando dijimos, mire, lo que sí, maximizar? pues maximizar costo, maximizar producción. Utilidad. No, porque ya nos dijeron acá Utilidad. que acá la ganancia que se tiene Sí, unitaria de utilidad. cada cosa es 50, 20 y 25. ¿Listo? Si ves que al tener las dos tablas yo no combiné pesos con tiempo, esto está en horas, ¿no? Estos son 9 horas, estos son 3 horas. Entonces la primera pista que siempre vamos a tener en el escenario formular es que no puedo combinar 9 horas más 3 pesos. ¿Listo? Si viste que acá agrupé todo lo que tenía que ver con pesos, entonces $50 más $20 más $25. Y acá combiné 9 horas más 3 horas más 5 horas, debe ser igual o menor o igual a 500 horas. Profe, digamos en un ejemplo donde se mezcle, en una restricción donde se ubiquen horas, en la segunda restricción se ubican megabytes, en la otra, y entonces ahí qué, profe.
yo comienzo a agruparlos, entonces comienzo a sacar del ejercicio de quién me está hablando de horas, de quién me está hablando de megabytes y de quién me está hablando de plata. Entonces digo, bueno, entonces ya sé cómo tengo que comenzar a organizar la tabla. Todos los megabytes en una. Entonces, por ejemplo, me dice que el producto 1 consume 1 megabyte, después me habla de costos, que se factura en $30 y que gasta 30 horas de trabajo. Entonces yo, bueno, entonces digo, los megabytes los tengo que agrupar con todo lo que me diga megabytes. Entonces, si el producto 1 gasta 1 megabyte, entonces busco en el producto 2 cuánto consume de megabytes y en el tercer producto megabyte, y entonces ya sé que esa sumatoria de esos megabytes será una de mis restricciones. Por el otro lado, entonces, como dices tú, me está hablando de tiempos, entonces miro a ver qué producto me está hablando. El producto 1 me habla de un tiempo de 5 horas de consumo o de procesamiento. Por ahí a la mitad del texto me habla de el producto 2 consume o se procesa en 3 horas y el producto 4 se consume en 4 horas. Bueno, entonces agrupo los que van en horas. Y por último, entonces los que están en otra unidad, puede ser en volumen, entonces metros cúbicos. Este es en metros cúbicos y metros cúbicos. Y ya sé que hay 3 restricciones, uno por megabytes, uno por volumen y otro por mega. ¿Listo? Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces, ya he determinado el modelo a seguir, entonces lo que vamos a hacer es desarrollar el método Simplex. ¿Listo? Para hacer un ejercicio un poquito más sencillo, vamos a hacer un ejercicio cortico para que más o menos te quede claro cómo se desarrolla. ¿Listo? Entonces miremos este ejercicio que tengo acá para que lo vayamos desarrollando. Sí, creo que es este. Sí. Entonces, te voy a explicar de la forma como cuando yo estaba en la universidad que nos explicaba el profesor. ¿Listo? Entonces, este es el modelo. Nos dice que resulta que hay 2 productos que ganan cada uno un peso. Entonces, si te das cuenta, acá no tiene una cantidad. Entonces, como no tiene una cantidad, pues ya asumimos que es 1 el que acompaña esa variable. ¿Listo? Y acá 1. ¿Listo? El hecho de que no esté el 1 se asume que está ahí antes del X. ¿Listo? Entonces resulta que este problema nos dice que cada producto, el X1 gana un peso y el X2 gana 2 pesos. ¿Listo? Y que nos tienen estas restricciones. Una restricción que no sabemos puede ser de volumen y nos dice que el producto 1 se gasta 5 horas, el producto 2 se gasta 3 horas y que el máximo de horas que tengo son 15. ¿Listo? Que me puedo gastar todas las horas que quiera, menos que estén por debajo de las 15 unidades. La restricción 2 me dice que ese mismo producto, digamos que esto fue a fresadora y torno, entonces el producto 1 se gasta 3 horas en el torno y se gasta 5 horas en el torno el producto X2, pero que me puedo gastar máximo 12 horas. Puedo llegar hasta 12 y todo lo que quiera de ahí para abajo. ¿Listo? Claro, Profe, señor. eso le iba a decir, profe, una pregunta. Esas son, bueno, hay 2 restricciones. Todas las restricciones, pues yo no la hice como así en esa forma de inecuación, no la hice más bien de forma teórica. Entonces digo, todas en forma de inecuación terminan menor o igual, mayor o igual, y no sé, bueno, así como igual o igual, ¿cierto? Exacto. Entonces, en la de arriba que dice menor o igual, aplica cuando dice tenía como máximo 15 horas. Abajo tenía mínimo 32 horas, 12 horas, como está el cursor ahí no lo puedo ver, 32 horas, ¿sí? ¿O 12 horas es el de abajo? 12 horas. Entonces, por ejemplo, nos dice, tiene disponibilidad como máximo 15 horas. Entonces, se dice, acá jugamos como al contrario. Cuando nos dice máximo, ya sabemos que Es hasta ahí podemos mínimo, llegar. sí. De ahí hasta antes de ese tiempo se toma. Cuando dice como mínimo, entonces ya decimos, bueno, entonces es mayor, tiene que ser mayor que ese tiempo. ¿Listo? Entonces dice, como mínimo usted tiene que, como le dice uno al jefe, como mínimo usted tiene que trabajar 8 horas. Usted verá si trabaja 8, 8 y media, 9, 10. Como también le puede decir el jefe, no, usted máximo puede estar acá en la oficina 12 horas. Usted verá si está 11, 11 y media, 11 y 45, pero no puede estar más de 12 horas. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, acá vamos a jugar con esa combinación de términos, ¿listo? Entonces, te voy a explicar una matriz muy sencilla, como
tal vez es un poquito diferente como lo explicó el profesor Álvaro, te la voy a presentar para ver si de pronto pues se te hace mucho más sencilla manejarla. ¿Listo? Profe, ¿esa matriz la tenemos en Excel o nosotros mismos la Acá graficamos? se la construyen, eso es muy fácil. Entonces, Ah, bueno. lo primero que vamos a entender, Angélica, es que hay dos conjuntos de variables. Las primeras variables se llaman variables básicas y las variables no básicas. Para que te quede claro, las variables básicas son las variables que no están en el modelo inicial. Las que te vas a inventar, las que vas a agregar para balancear la inecuación, esas son las variables básicas. Y las variables no básicas son todas las variables que encuentres en el modelo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo definimos las variables? Angélica. Las variables ahí están, pues son X1, X2 y X2. Entonces, primero vamos a partir de la definición. Entonces, ¿qué es una variable básica? La variable básica es la que no se encuentra en el modelo inicial. Listo. Entonces, ¿cuáles? Entonces, primero identifiquemos cuáles son las variables. Entonces, el modelo Tiempo. No, X. no mentiras, ahí está en dólares, pesos. Sí. Bueno, entonces vamos a separar esto acá. ¿Listo? Entonces voy a colocarle un color acá y le voy a colocar un color acá. Hay uno para que... esto que ese color no se ve. Entonces, lo primero que si ves este coeficiente que acompaña a la variable, esta cosita roja que tengo acá que se llama X1 se llama variable. ¿Listo? Claro. Y los Sí, números, profe. o sea, estos números que acompañan esta variable, si ves este 5, lo retiro, este 5, este 5, este 3, se llaman coeficientes de las variables. Entonces, cuando yo te pregunte por variables, tú no me vas a mirar los numeritos, sino me vas a mirar las letras. Entonces, ¿cuántas variables hay acá? Entonces tú comienzas a contar cuántas variables distintas hay. Entonces, ¿cuántas variables hay, Angélica? Pues hay dos variables, X1 y X2, ¿no? X. O las hace diferentes, digamos, los números X1 o porque son X, ambas. Entonces no las hace distinto. Entonces, si yo te pregunto cuántas variables hay en ese modelo de programación, entonces tú me dirás, variables hay X1 y Y X2. X2. ¿Listo? Y como ya lo dijimos, entonces son las variables originales del modelo. ¿Listo? Entonces, como son variables originales del modelo, entonces, ¿cómo se llaman las variables originales del modelo? Básicas. ¿Básicas o no básicas? Básicas. Entonces, y estos señores que están acá al lado de la variable, ¿cómo se llaman? Coeficientes. Coeficientes. Muy bien, entonces, recordemos que entonces necesitamos convertir lo primero que necesitamos hacer es convertir la inecuación en una ecuación. Para poder hacer eso, entonces tenemos que hacer el largo proceso de agregarle variables. Entonces, lo primero que vamos a agregar a igualar es esta variable que tenemos acá o esta función objetivo. Entonces, como esto es una ecuación, entonces lo que hacemos es decir, maximizar z. Profe, ¿a qué se refiere con el modelo inicial? El modelo inicial es el que formulas del texto. ¿Listo? El Y el modelo otro modelo, el no básico, ese es el básico y el no básico. y el no básico o el dual es el que convertimos de inecuaciones a ecuaciones. Lo Ah, que ya. dice el profesor Fabián, igualarlas a cero, sino que se llama convertir de inecuación a ecuación. ¿Listo? Recuerda que la inecuación tiene estos símbolos, la ecuación tiene iguales. ¿Listo? Entonces, yo digo acá que entonces maximizar z es igual. Entonces dice 1x1, ¿sí? Más 1x2. ¿Listo? Así tengo el modelito. Ahora lo voy a dejar en mayúsculo para que sepamos. ¿Listo? Así es el modelo. ¿Ok? Pero entonces resulta que yo agrego tantas variables de holgura como ecuaciones tengo. Entonces lo primero que tengo que hacer es convertir esta señorita en una inecuación. De inecuación en ecuación. Entonces me la voy a copiar acá para no volverla a escribir.
Le cambia el signo menor o igual por el igual y eso la vuelve ecuación. Entonces, para poder hacer eso, para hacer eso que me acabas de decir que tengo que hacer, esto no se hace tan fácil, sencillamente le digo, bueno, para que me lo convierta en un modelo, entonces le agrego una variable de S1, S1, pero ¿cómo se llaman esas variables? variable de holgura. Holgura, entonces S1. ¿Qué hice? Recuerda, le agrego una variable de holgura para que este símbolo que está acá se convierta en este símbolo de acá. ¿Listo? Y hago exactamente lo mismo con la restricción 2. Entonces, Angélica, ¿cómo me quedaría la restricción 2? Quedaría 3x1 más 5x2 más S2 igual a 12. Más S2 Igual a igual, 12. igual a 2. ¿Listo? ¿Por qué estoy haciendo esta separación acá? Porque pues no tengo presencia de esta variable en x2. ¿Listo? ¿Sí ves? Acá tengo S1, donde en la segunda ecuación no tengo, y tengo S2 en la segunda variable. ¿Listo? Yo las acomodo así para que me quede acomodadita ahí. ¿Listo? No le entendí esa parte, profe, la parte de la separación. No, sencillamente es como para decir que acá no tengo presencia de S1 y acá no tengo presencia de S2. ¿Sí? ¿Recuerdas? Entonces acá le agrego S1. Pensé que el S1 era como una especie de numeración. S1 era porque el R1 y el S2 era porque era el R2. La Sí, restricción 2. sí, exactamente. Entonces, si le agrego un S1, pues es porque está en la restricción 1. Si le agrego un S2 es porque está en la restricción 3. Si tuviera 13 restricciones, ¿cuántas S tendría? 13. 13. Pero depende, ¿no? Si depende de qué, de esto. Entonces, recuerda el cuadrito que hicimos ahorita, que si es menor o igual, entonces le puedo sumar variables de holgura. Si cambia el signo, entonces ya acudimos a esto que vimos acá. Profe, si digamos ese signo está menor o igual, sí, perdón, mayor o igual, entonces ese S1 pasaría a ser no más S1, sino menos S1. Ajá, mira cómo está acá, menos S1 más una variable artificial. Entonces, digamos, para otro ejemplo como el que me estás planteando, entonces miremoslo así. Digamos que fuera mayor o igual. Entonces, acá tendríamos, digamos que este fuera mayor o igual, este que está acá, entonces tendríamos menos S, menos, ¿cómo lo tendríamos acá? Entonces, si fuera mayor o igual, lo tendríamos menos la variable de holgura más una variable artificial. Le voy a poner M1 a la variable artificial para separar las de holgura artificiales. ¿Listo? Solo en el caso en que sea mayor, igual. ¿Listo? La Sí. variable artificial se nombra con una M. Con la letra que si quieres le puedes poner pues pongámosle artificial. Yo no sé por qué la llaman S a las de holgura, porque cuando yo la veía la Sí, llamaban sí, he H. visto que las nombran S, pero por eso le pensé que las otras se llamaban M. Pero podemos llamarle holgura, podemos llamarle H1. Holgura 1, holgura 2 artificial. Acá llamémoslo holgura 1. Eso no tiene nada que ver. Holgura y holgura. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, si encontramos un ejercicio que está mayor o igual, entonces ya no es positiva la variable de holgura, sino negativa, y aparte le sumas una artificial. ¿Listo? ¿Listo, Y Angélica? independientemente del signo, ellas seguirían enumeradas igual, ¿cierto? Sería, digamos, H, ahí como estaba H1, si pasa a ser entonces menos H2, Entonces, ¿seguiría en vamos, el mismo orden? seguiríamos en el mismo orden. Entonces, tantas de holgura como tengamos las vamos nombrando. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos H1, H2, seguiríamos con H3. En ese caso, como dices tú, menos H3. Si tuviéramos otra holgura, entonces más H4, más H5, hasta llegar a H13. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, ok. Dame un segundito, por favor. Nicolás, estoy en clase, ya te llamo, ¿vale? Bueno, entonces las vamos a llamar
holgura 1. El profesor la llama S, ¿listo? Pero resulta que si se las agrego en las restricciones, se las debo agregar en la función objetivo. Entonces, vamos por acá, H1 más H2, ¿listo? Entonces, si la agrego acá, se las debo agregar acá, ¿listo? Sí, profe, si hubieran las 13, se ubican las 13 ahí en la max Z, arriba. Sí, señor. ¿Listo? Sí, profe. Ok, entonces, resulta que acá tienen una característica muy particular las heces y es que tienen un coeficiente de 0, ¿listo? Entonces, esta tablita que les estoy mostrando acá la vamos a comenzar a llamar, entonces, yo la llamo de una forma distinta, entonces recuerda que acá en la horizontal, entonces van las variables no básicas, ¿listo? Recordemos que las variables no básicas son todas las que hayan en el ejercicio. Entonces, ¿cuántas? Si yo te pregunto en el nuevo modelo dual, ¿cuántas variables ya hay? Tú me dirás 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué número me darías? En el nuevo, en el no básico, hay 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces, ¿y cuáles son? X1, X2, H1 y H2. X2, H1 H1 y H2. y H2. Ahora me dicen acá, en esta, meta las variables que no son básicas. Entonces me dice, perdón, las que son básicas. Y yo me acuerdo que la definición de básicas dice son todas aquellas que me inventé. Entonces, ¿cuáles me inventé? El H1 y el H2. Profe, pero ahí no iban, eran las básicas, no son las originales, las X1 y X2. No, entonces recuerda que acá básicas son todas las que yo me vaya inventando. ¿Listo? Entonces, si tuviera las 13, entonces acá tendría todas las 13. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, H1 y H2. ¿Listo? Voy a quitar esta Sí. celda. Vale. Entonces, recordemos la definición básica, no básicas son todas las que estén en el modelo, las originales más las que me inventé y las básicas son las que no están dentro del modelo, son las que me inventé, ¿listo? Y acá entonces vamos a comenzar a colocar los coeficientes, voy a subir esto acá un momentico para colocar una tabla. Yo te voy a enseñar esta tabla, a ver si se te hace mucho más fácil y ya miraremos a ver cómo en el método, cómo lo trabaja el profesor. ¿Listo? Entonces, la diferencia del profesor, yo no convierto estas variables, o sea, yo no las mando a restar, yo le digo acá, bueno, entonces, ¿qué coeficiente acompaña la variable en la función objetiva? Entonces me está diciendo que acá la acompaña la variable 1, o sea, ¿qué coeficiente acompaña la variable El 1? 1. Sí. 1. ¿Qué coeficiente acompaña la variable x2? 1. 1. ¿Y qué coeficiente acompaña la variable H1. no? Ah, no, profe, pues está sola, H1 está sola. Sí, pero recuerda que las de holgura tienen coeficiente 0. Ah, no sabía. No me... El profesor acá le colocó un 0 diciendo que ellos no tienen un coeficiente. ¿Listo? Bueno, pues como no Esa es tienen la diferencia entre las de holgura y las otras, ¿cierto, profe? El coeficiente. el coeficiente. Entonces, como ellas no me las inventé, entonces no tienen un código, no tienen un valor. ¿Listo? Y entonces acá le voy a colocar ese mismo valor que tienen acá. Yo resumo un poquito esto. Entonces voy a colocarle estos mismos valores a este lado. Entonces, ¿qué valor tiene en la función objetiva la h? 0. Y acá también tiene 0. ¿Listo? ¿Claro? Ya te voy a Sí, profe. explicar por qué le estoy colocando ese chavo que estoy bien. Ahora, entonces, bueno, yo retiño esto, le quito este colorcito para que no. Profe, Bueno, una pregunta. Su merced es mi profe, ¿cierto? ¿El de mi grupo? sí, sí, señor. Ah, bueno. Listo, Angélica. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer acá adentro es acomodar las variables como estén en las restricciones. Entonces, me dice, ¿cuánto le corresponde en la restricción 1? Bueno, colocamos acá una cosita. Entonces, le quiero colocar acá. Entonces, vamos a llamar esta restricción 1. Restricción 1 y esta la vamos a llamar restricción 2. No me estoy inventando nada nuevo, sencillamente le estoy colocando una R como para guiar.
¿Listo? Yo también las nombré así, profe, con R las restricciones para no hacerlo como tan largo en texto las ubiqué como solo R. Vale, perfecto. Entonces, me dice coloque a como vaya encontrando los coeficientes dentro de la restricción. Bueno, entonces acá me dice, en X, en la restricción 1 está 5, ¿cierto? El coeficiente que acompaña a X2 es ¿cuál? 3. 3. El coeficiente que acompaña a H1. 0. No, 1. Acá, espera que acá me equivoqué. ¿Qué coeficiente acompaña acá? ¿No es 0, profe? No, siempre que nunca veas un número pegado a una letrica, siempre va a haber un 1. ¿Listo? Sí. Si vemos que acá en esta restricción no hay una H2, entonces H2 no tiene presencia en esa restricción. Entonces, 0. ¿Listo? Hasta luego. Ahora vámonos con H2. Entonces nos vamos a la restricción 2 y decimos, ¿qué coeficiente acompaña a X1? 3. ¿Qué coeficiente acompaña a X2? 5. ¿Qué coeficiente acompaña a H1? 0 porque no hay H1. ¿Y H2? 1. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿Usted está ubicándolo es con respecto a las restricciones que no, a las básicas, ¿cierto? ¿Solo las básicas, las no básicas no se ubican ahí? ¿Solo las básicas? Cuando te refieres a las no básicas, ¿a qué te refieres? A las básicas son las que se crearon, las nuevas, las que no están en el modelo inicial. Sí, Ahí estoy señalando. A partir de ese momento solo voy a trabajar con esta tablita que ya le agregué las variables del Jura. Ya las del modelo inicial las olvido. ¿Listo? Entonces comienzo a trabajar con eso. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces ya tenemos el modelo. Ahora la pregunta es cómo comenzamos a desarrollarlo. Entonces, lo que me pregunta es, bueno, ¿y cómo sé cuál variable entra y cuál variable sale? Entonces, lo primero que vamos a determinar es cuál variable entra. Entonces, vamos cuando es maximizar, ¿sí? Entonces vamos a escoger el más grande de los positivos. Cuando es minimizar, vamos a escoger el más pequeño de los negativos. ¿Listo? Entonces, como nuestra función es maximizar, entonces la literatura nos dice que debemos escoger el más negativo de todos. Quiero que hagamos una operación acá y lo vamos a llamar z sub j menos c sub j. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer esta operación? Quiero que la hagamos acá. Entonces, cógeme 5 por 0 más 3 por 0 menos el número que tengo acá. ¿Listo? Esa es la operación que voy a hacer acá para saber cuál variable entra y cuál variable sale. Te lo estoy explicando de la forma en que generalmente tal vez no te lo explicó el profesor Fabián, pero es para que conozca los dos. ¿Listo? Entonces, comenzamos. 5 por 0. 0. Más 3 por 0. 0. Menos el de arriba. 1. 1. Entonces decimos 0 menos 1. ¿Cuánto da eso? 1. Menos 1. Menos 1. ¿Listo? Ahora vámonos con este lado. Entonces decimos 3 por 0. ¿En todas las 3 por 0? Sí. ¿O 5 por 0? Acá, comenzamos con esto. Ya por esta, ahorita vámonos con esta columna de acá. 3 por 0. 0. Más 5 por 0. 0. 0 más 0 menos el de arriba. Entonces. Menos 1. 0 menos el de arriba. Vamos a colocar así. Menos 1. ¿Listo? Acá nos da lo mismo. Entonces, 1 por 0. 0. 0 por 0. 0. Menos 0. 0. 0 por 0. 0. 1 por 0. 0. Menos 0. 0. Menos 0. 0. ¿Listo? Bueno, acá tenemos, el ejercicio es sencillo porque podemos comenzar por cualquiera de las dos variables. Recuerda, cuando la función es maximizar, escogemos el más grande de los negativos. Entre menos 5 y menos 2, ¿cuál escogeríamos? ¿Cuál es más grande? ¿Menos 5 o menos 2? Digamos, entonces, digamos acá, vamos a colocar acá. ¿Cuál es más grande de estos dos? ¿Menos 2? No, recuerda que en la recta de los números, el que siempre esté más a la derecha siempre va a ser más grande. Entonces,
Ubica, este es el 0. Comienza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si te estás imaginando mi recta de los Sí, números sí, reales. señor. Sí. Entonces, siempre los números entre más a la derecha estén son más grandes. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1000. 1000 es más grande que 2, ¿cierto? Sí. Ok, en los negativos funciona de la misma forma para que no se te olvide. Entre más a la derecha esté el número, más grande va a ser. Entonces, tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Cuál está más a la derecha? ¿Menos 4 o menos 2? Profe, pues a mi derecha está más cercano el -2. Exacto, entonces como está más a la derecha es más grande, ¿vale? Para que siempre lo tengas presente. Entonces cuando te digan, bueno, ¿quién es más grande? Tú siempre ubícate quién está más a la derecha tuya. Entonces en los negativos, si tengo a -2, si tengo a -10, ¿quién está más a la derecha? Entre estos dos, -2. -2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál vas a escoger? El más. Ahí escogería en el de abajo. Si fuera este caso, ¿cuál escogerías? ¿Lo busco entre todos o entre los, bueno, entre los negativos que hay ahí el -2? El El, -1. ¿Cuál está más a la Menos derecha? uno, Menos. menos uno. Entonces escogería -1. ¿Listo? Sí. ¿Vale? Por el Sí, sí. contrario, si la función fuera minimizar, entonces escoges el más grande de los positivos. ¿Listo? Siempre vas a escoger el mayor, pero entonces el mayor a la derecha de los positivos y el mayor a la derecha de los negativos. Cuando Eso, es maximizar se escoge el mayor y cuando es costos minimizar se escoge el menor. entonces, siempre vas a escoger el más grande de los números indiferente de la función. Entonces, lo que pasa es que en la función de maximizar siempre los números de acá van a ser negativos. En la función de minimizar estos números van a ser positivos. Porque recuerda que si, ¿cómo se sabe que se llega a la solución óptima de un modelo? Cuando en maximizar todos estos son positivos o mayores que cero. Y en la función de minimizar cuando todos estos son negativos o mayores que cero. ¿Listo? Al contrario de cómo lo tenemos. ¿Listo? Entonces ve tomando nota para que te vayas acortando. Entonces, cuando el ejercicio es maximizar, acá siempre van a ser negativos. ¿Listo? ¿Cuándo debo parar? Cuando estos señores me den positivos. O cero. Cero o positivo. Si es maximizar. Si es minimizar, acá siempre en los tableros iniciales van a ser positivos. Y cuando sé que debo parar o que he encontrado la solución óptima, cuando en el minimizar estos sean positivos o ceros. ¿Listo? En O este sea caso, que aquí en este caso, en el momento que nos dé un número positivo, hasta ahí se maximiza. cuando todos estos den positivos, hasta ahí llegamos. Como estamos minimizando esto, pues ya tengo 2 en 0, me falta convertir estos dos señores en positivos. Esa es la tarea que tengo en este ejercicio, llevar estos dos señores que tengo, que acá es -1, llevarlos a 0 o por lo menos a un número positivo. ¿Listo? Esa es la tarea que tengo en el modelo simple. Sí, profe. ¿Listo? Ok, entonces, ya dijimos, ya sabemos cuándo una variable se escoge para entrar. Entonces, yo escojo la variable de entrada cuando encuentro el número más grande de todos estos señores que están acá. Entonces, pero acá lastimosamente o beneficiosamente, los dos son el mismo valor, entonces puedes escoger cualquiera de los dos. Pero como lo vimos ahorita, si esto fuera -5, ¿cuál escoge de ellos dos? ¿Cuál variable entraría? -1. -1. Listo, muy bien. Entonces, acá vamos a comenzar con esto. Entonces, acá le voy a colocar una cosita que se llama variable de entrada. Me regalas. Profe, la variable de entrada se ubica solo en los números rojos, ¿cierto? Se escoge solo la de los números rojos. Nicolás, estoy en clase. Nicolás, ahorita hablamos de que estoy en clase. No sé, ahorita miramos. Nicolás, apenas salga de clase, terminar clase. No puedo ahorita. Bueno, chao. Entonces, bueno, entonces, como dijiste tú, la variable negativa, pues las vamos a establecer en los números negativos que tengamos acá. Les vamos a hacer un ejemplo así, otra vez como para que no se nos olvide. -3, -5, -20 y -1. ¿Cuál sería la variable de entrada de Ingrid? -1. ¿Por qué?
porque es el número que está más cercano a la derecha. Muy bien, listo, está perfecto. Ya comprendimos cuándo una variable entra al modelo. Esto era 0 y esto era 0, ¿cierto? Entonces ya seleccionamos esta señora que va a ser nuestra variable entrante. Le voy a colocar un valor negativo. Listo, le voy a colocar eso como para que simbolice que esa va a ser la variable de entrada. ¿Listo? ¿Qué significa esa variable de entrada? Que acá, en este modelo, ya no va a ser, esta variable va a entrar a este lado de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Ahora, ya sé la variable de entrada, ya sé que va a ser x1. Ya vamos a entender qué significa esa variable de entrada. ¿Listo? Ahora necesitamos saber cuál es la variable de salida. O sea, esta variable x1 va a entrar a este tablero. En esta iteración 2 va a quedar acá abajito. Esta x1. La pregunta es cuál de estas dos va a salir. Tiene que salir porque solo hay cupo para 2. ¿Listo? Entonces, entre esta y esta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo definimos? Entonces, acá tenemos unos valores de b. ¿Qué son los valores de b? Son los coeficientes que están a este lado. Entonces, acá tengo 15 y acá tengo, perdón, acá tengo 15 y acá tengo 2. ¿Listo? ¿Qué son estos señores coeficientes variables independientes que tengo acá? ¿Listo? ¿Sí, Angélica? Sí, profe, la variable de entrada siempre se escoge entre las X, ¿cierto? Y la variable de salida siempre entre las de holgura. Sí, ajá. Ah, no. A ver, tú puedes escoger variables de cualquiera del tablero de las no básicas. Al tablero de las básicas puede entrar cualquiera de las no básicas. Puede haber entrado esta, pero pues no tiene sentido que hubiera entrado esta y haber sacado a otra. Porque mira Entró que fue la menor. la En este menor. caso entró la menor. Pero entonces, como te digo, no tiene sentido que incluyamos unas de acá porque estas ya están acá. Entonces, ¿qué gano con meter acá, meter una de estas y sacar una de las mismas? Entonces, generalmente las que entran son Una estas. contraria. ¿Listo? Entonces, acá lo que vamos a hallar es un BJ sobre la variable de entrada. Entonces, decimos B dividido sobre la variable de entrada. ¿Listo? Entonces, me encaramé mucho. Entonces, ¿qué nos dice? Coja este 15 y divídalo sobre la variable de entrada. Entonces, decimos 15 dividido sobre el coeficiente de la variable de entrada. ¿Qué coeficiente acompaña esta variable de entrada? El 5. 5. Entonces acá nos va a quedar el 12 dividido sobre 3. 3. Entonces nos dio 3 y 4. Acá, para que no se te olvide, siempre vamos a escoger el más chiquito. ¿Y quién es el más chiquito? El 3. Vamos a escoger el más pequeñito y ese lo vamos a subrayar acá, con el mismo color de la variable de entrada. ¿Listo? Entonces, a esta señora la vamos a llamar, si a esta la llamamos variable de entrada, esta la vamos a llamar variable Salida. de salida. Y este señor donde se cruza la variable de entrada con la variable de salida la vamos a llamar pivote. ¿Listo? ¿Cómo, profe? Pivote. Entonces, donde se cruce la línea de variable de entrada con la variable de salida, ese número que está ahí, entonces lo vamos a llamar pivote. Celda pivote. ¿Listo? Sí. Perfecto. Resulta que mi modelo tiene que siempre tratar de llegar a un modelo idéntico. Un modelo idéntico es donde esto es 1 y esto es 0. O sea, yo lo que pretendo es que esto me quede 1 y acá 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para llegar a ese número? Pues comencemos a montar las ecuaciones. Entonces, en el nuevo modelo lo vamos a llamar. Ya dijimos que estas señoras, pues esto lo vamos a copiar igual acá. A ver si me lo deja copiar, que no creo. Entonces, un segundito. Entonces, acá vamos a dejar esto mismo que está acá. ¿Listo?
Perdón, un segundo, que yo cuadro esto bien para que nos quede. Acá vamos a dejar esto acá. Y esto lo vamos a dejar como lo tenemos acá. Listo. Entonces vamos a comenzar a montar las ecuaciones. ¿Cómo se montan las ecuaciones? Muy sencillo. Entonces, resulta que recuerda que tenemos que dejar esta celda en 1. ¿Listo? Esta pivote en 1. ¿Sí? ¿Por qué pivote? Porque tengo que pasar siempre por esa celda para poder convertir las otras. Entonces, mi idea, estas quedaron así, pero estas cambiaron. Acá entra la variable de entrada. ¿Qué variable salió y qué variable entró? La entrada es la -1. ¿La qué? No, ¿qué variable? Recuerda que las variables son las letras. X1, sí, Entonces, X1. sale H1 y entra X1. Y esta H2 se conserva ahí. ¿Listo? Sí, viste cómo cambió el tablero, ¿no? Sí. Ok, pero entonces acá ya cambia porque X1 tiene 1 y H tiene 0. ¿Listo? Entonces ya comenzó a cambiarnos un poquito aquí el tablero. ¿Listo? Ok, entonces tengo que, como lo vimos en el método de Gauss-Jordan, tratar de convertir esto me tiene que quedar así, 1 y 0. ¿Listo? La pregunta es cómo lo convierto. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo hago para que un número, para que este 5 se convierta en 1? Entonces, en estas cositas voy a comenzar a escribir algo que se llaman las ecuaciones. Entonces, voy a decir, mi primera ecuación es ecuación 1. Entonces, ¿yo cómo convierto un número en un 1? Pues lo divido por su mismo número, ¿cierto? Entonces, 5 lo divido en un quinto, si fuera 10 lo divido en un décimo, si fuera 100 lo divido en un cienavo. ¿Listo? Entonces, recuerda que acá tenemos algo que se llama restricción 1 y restricción 2. Pero entonces quiero que cambiemos estos nombres por filas. Entonces, este le vamos a llamar fila 1 y este le vamos a llamar fila 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a comenzar a hacer operaciones para que toda esa llegue a convertirse esto en 1. Entonces, lo primero que voy a decir es, necesito este señor en 1. Entonces, ¿cómo hago? Entonces le digo, bueno, entonces voy a coger un quinto, ¿sí? Porque si 5 dividido entre 5 da 1, ¿cierto? Sí, profe. Un quinto que multiplique a la fila ¿qué? ¿Qué número es esta fila? X1 a la fila, a la fila 0. A la fila 1. La vamos a llamar fila 1. Entonces, recuerda que acá entonces le vamos a poner fila 1. ¿Listo? Entonces, vamos a decir un quinto que multiplique a toda la fila 1. Me toca hacer eso para que este señor se convierta en 1. Entonces, un quinto que multiplica la fila 1 da como resultado la fila 1. Siempre recuerda que estos dos últimos numeritos son iguales. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Pues voy a coger un quinto, te busco un poquito de esto. Voy a coger un quinto. Profe, qué pena, ¿de dónde sacó el un quinto que me perdí? Entonces, mira, ¿cómo hago para convertir 5 en 1? Lo divido por el mismo. ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, si necesito convertir 10 en 1, ¿cómo lo convierto? Entonces yo, si necesito 10 convertirlo en 1, entonces digo, 10 por un décimo. ¿Listo? Entonces me queda 1 por 10, 10 dividido entre 10 me da 1. ¿Listo? Sí, profe. Vale, entonces, un quinto que multiplique a la fila 1. Ya sé que esta señora se llama la fila 1. Entonces, comencemos a calcular ese un quinto. Entonces voy a colocar un quinto acá para que me quede fácil trabajar. ¿Listo? Entonces me dice, ¿por qué? Porque este señor tiene que llegar a ser 1 para que sea pivote. Siempre que vayas a manejar una fila pivote, tiene que ser 1 el pivote. Entonces, bueno, entonces esa me dice, coja un quinto y multiplíquelo por toda la fila 1. Bueno, entonces digo, esto será igual a un quinto multiplicado por la fila 1. ¿Quién es la fila 1? Pues toda esta señora que está acá. Entonces, ¿Por 3, por 1 y por 0 y por 15? señor, por todos. Entonces le hago la ecuación. Entonces digo, venga, hacemos entonces la ecuación. Perdón.
Entonces, vamos a hacer la ecuación y nos dice que entonces coja un quinto, bueno, ya lo tengo acá, y multiplíquelo por toda la fila 1. Pero resulta que necesito correr la fórmula, entonces necesito para que este señor no se me vaya a mover para allá, entonces la marco. Fijar los valores, fijar los números. Un quinto, porque yo necesito que todos ellos se muevan por esta fila. Ah, sí, sí. Entonces el único que amarro es este señor para que no se me vaya a mover. Le doy enter y ya logré el 1 que estaba buscando. Pero lamentablemente me comienzan a cambiar todos estos señores. ¿Listo? Entonces acá vamos a llamar a B. ¿Listo? Bueno, ya tengo el 1. Ahora, ¿qué me falta? Necesito que este señor se convierta en 0. Así necesito que me quede 1 y 0. ¿Listo? Para que me quede una matriz idéntica. Entonces, yo acá tengo un problemita que se llama 3. ¿Cómo hago para que un número multiplicado por 1 se convierta en 0? Entonces, vamos a mirar la ecuación 2. Entonces, ecuación 2. Resulta que yo... ¿Por 0? ¿Cuánto? ¿Por 0? No, porque si lo multiplico por 0 me da 0 y 0 más 3 da esto. Entonces voy a hacer este ejercicio para ver si haciéndolo lo entiendes. Entonces, para poder eliminar un número pasando por esta fila pivote tengo que necesariamente multiplicarlo por su contrario. Entonces, menos 3 que multiplica la fila pivote. ¿Cuál es la fila pivote? La fila 1. Que multiplica la fila 1, ¿cierto? Entonces digo, menos 3 por 1, menos 3, más la fila 2. Más la fila 2 me dará como resultado la nueva fila 2. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si quiero eliminar este 5, ¿cómo me quedaría esa ecuación? Si necesito eliminar este 5 pasando por este señor de acá. Sería menos 5. Sí, que multiplica. Por la fila 1. Sí. Más la fila 2. Sí. Igual a la fila 2. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces vamos acá coloquemos el menos 3. Menos 3. ¿Listo? Entonces vamos a operar. Entonces, ¿cómo nos queda la fórmula? Entonces nos dice que menos 3. Bueno, entonces tengo menos 3 por acá. Lo amarro para que no se me mueva. F4. ¿Listo? Y dice que lo multiplica por ¿qué, Angélica? Por la fila 1. Entonces, por esta señora, ¿listo? Por la fila 1 más la fila 2. Más la fila 2, pero la fila 2 es de la otra matriz, de esta señora de acá. ¿Algo más? Y igual a la fila 2. Y eso me tiene que dar la fila 2. ¿Cuál es la fila 2? Pues la que estoy calculando. ¿Listo? Hay profesores que le dicen, mire, comienza la ecuación de atrás hacia adelante. Entonces le dice, la nueva fila 2 va a ser igual a menos 3 por la fila 1 más la fila 2. Mire, logré el 0 que tanto buscaba. Ya con esto he logrado la primera parte. ¿Listo? Que es 1 y 0. Que x1 sea 1 y esto sea 0. Pero entonces me toca arrastrar hasta acá para mirar cómo quedaron los números. ¿Listo? Sí, claro. Profe, todavía le queda un negativo y tiene que quedar positivo. No, porque todavía no los he calculado. Recuerda que esta operacioncita la hago con esto. ¿Listo? Entonces me toca volver a hacer z sub j menos c sub j. ¿Listo? Entonces, Angélica, ayúdame cómo es que se hace. Espera, yo agrego una cosita aquí. Perdón. Corro este momentico para acá arriba para colocar los coeficientes que tengo acá. Entonces, ¿me acuerdas cómo es que se calcula esto? ¿Cómo es que se calcula el b sub j? Este señor, ¿cómo es que lo calculo? Se toma el menos 1. ¿Cuál menos 1? ¿No? No se pasa a tomar el siguiente número, pues como se tomó ahorita el 3 pasó a negativo y no se toma el siguiente número que es el 1. No, esto es muy sencillo. Mira, Angélica, es 1 por 1. 1. Ya me acuerdo. 0 por 0. 0. Menos el de arriba. Entonces hagamos toda la operación. Entonces, es que es 1 por 1. 1. Más 0 por 0. 0. Menos 1. Menos 1. 1. Teníamos 1. 1 por 1, 1. Menos 1. ¿Cuánto nos da?
0. ¿Listo? ¿Cierto? Sí, profe, sí. Ok, ayúdame con este de acá. 3 quintos por... Por 1. Profe, es que se me olvida la ecuación. No, es que este por este más este por este menos el de arriba, menos este señor que tengo. Sí. Por este menos el de arriba. ¿Cierto? Entonces, sí, profe. Por 1 más 3 un quinto por 0 menos el de arriba. Y eso nos da menos 2 quintos. ¿Listo? Y esta operación la tengo que hacer con todos estos señores que están acá. Profe, ¿y esa operación? Se le iba a preguntar, no sé. ¿Correr? Sí. Sí, se puede correr. A ver por qué no nos está corriendo. ¿por qué? ¿Porque no fijo? Exactamente, porque no. Pero lo que pasa es que, ¿sabes qué? Si lo fijo. No, sí lo puedo fijar, sí, tienes toda la razón. Entonces, fijemos este rojo, F4, y el otro que tengo que fijar es el verde. Listo. Entonces, corramos ahorita. Hasta luego. ¿Listo? Entonces, señorita, la pregunta es, ¿paramos o seguimos? Como dice la canción. Sigue porque todavía tiene un número negativo. Muy bien, porque todavía tengo un número negativo. ¿Cuál es ese número negativo? El menos 2 quintos. Menos 2 quintos. ¿Cuántos números negativos tengo ahí? 1. 1. Entonces, ¿tengo forma de decidir variable de entrada? ¿Cómo, profe? ¿Tengo forma de decidir la variable de entrada acá? ¿Recuerdan que acá tenemos que tomar la decisión entre estos dos? Acá, ¿entre cuáles tomo la decisión? Pues sí, profe, ahí su variable de entrada sería el número negativo, menos 2 quintos. Porque recuerda que mi óptimo en un modelo de maximización es cuando todos son positivos o ceros. ¿Listo? Y acá ya tengo el positivo, entonces ya acá coroné, acá ya coroné, acá ya coroné y me queda el pequeño problemita de esta señora. Entonces, como profe, yo lo estaba tomando era porque era el número como más pequeño. No. Pero pues sí, o sea, lo tomó fue porque ya es el único número que quedó. El único número negativo que tengo. Negativo, sí. Recuerda que para que sea una función óptima tienen que ser todos positivos o ceros. Este es positivo, este es 0 y este es 0. El problema es este señor que es negativo. Sí, profe. Listo, entonces como ya estamos entendiendo, entonces nos vamos para el siguiente tablero que se llama iteración 2. Esto lo copio igualito como lo tengo acá. Y comenzamos nuevamente. Entonces, ¿listo? Entonces, resulta que acá tengo las mismas variables de entrada. Entonces, ¿cómo me cambia el tablero, Angélica? ¿En qué sentido me cambia el tablero? ¿Acá quién tengo? ¿A quién voy a tener acá? Eso estoy viendo. ¿A X1? Sí. ¿A X2? X1, porque mira que... perdón, tienes toda la razón. Ya determiné la variable que entra. Ahorita la variable que sale, ¿cómo la saco? ¿Cómo saco la variable? Recordemos, dividimos este señor en el que tengo acá. Bueno, les digo 3 dividido, o sea, el coeficiente independiente dividido sobre este señor que tengo acá. ¿Listo? Sí. 5 y arrastro. Entonces la pregunta es, entre estos dos, ¿cuál escojo? El 1. El más pequeñito, muy bien. Variable de salida. Listo. Y entonces acá, sombrero de amarillo. La pregunta es, ¿quién es mi pivote, Angélica? Ya le digo, profe, que estoy analizando. Es que no alcanzo a ver bien 31 quintos. No, es 3 un quinto.
3 un quinto, 31 quintos, ahí. Pivote, Angélica. Pues es el cruce entre la variable de entrada y la variable de salida. La pregunta es, Angélica, necesito que ese señor se convierta en 1. Ah, bueno, entonces como me cambia el tablero, entonces x1 me queda aquí, que es la variable que no cambia. ¿Y quién sale y quién entra? Me dice que sale. Entra X2 y sale H2. Entonces sacamos estas dos, sacamos esa señora de acá y metemos la que entra, o sea, esta dos de acá. Entonces me quedó X1 y X2. ¡Listo! La pregunta es, este señora necesito que se... Profe, una pregunta, ahí no sale ese ¿qué? El H2, o sea, arriba queda el X1 y abajo el H2. No, porque mira que la variable que entra es X2. ¿Qué significa que entra? Que entra este lado de acá. Cambia, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, recuerda que acá, entonces X1 y cambió a H1. Entonces ya me queda X1 y X2. La pregunta es, ahora necesito convertir esta señora en 1 para que me quede 1 y 0. Entonces, ¿cómo montamos esa ecuación, Angélica? Para que esa señora se convierta en 1. Entonces las vamos a escribir acá. ¿Cómo convierto? Lo primero que tengo que hacer es convertir la pivote. 31 quintos. Entonces, ecuación 31. Ecuación 1, 30. Sí. 3 un medio, 3 un quinto. 3 un quinto. Profe, ¿por qué queda ahí 3 un quinto? Entonces, 3 un quinto, si tú tienes calculadora, tú vas a colocar 3, este que está acá, A sobre B, no sé si lo alcanzas a ver, esta que está acá, que dice A sobre BC, 3 un A sobre B quinto, eso es igual, si tú le das Shift, eso es igual a 16 quintos. Entonces, ese 3 quintos es igual a decir 16 quintos. ¿Listo? Es la misma. ¿Listo? Entonces te voy a explicar cómo funciona este número. Ven a ver si lo puedo dibujar por acá. 3 un quinto, 3 un quinto se opera de esta siguiente forma. Entonces tú coges. Imagínate que este número es más pequeño. A ver si lo puedo hacer un poquito más pequeño. ¿Listo? 3 un quinto, ¿cómo se opera? Entonces coges y multiplicas 3 por el de abajo, 3 por 5, y le sumas el de arriba y dejas el mismo denominador. Entonces esto es igual a 3 por 5, ¿cuánto da? 15. Más 1, 16. y dejo el mismo denominador. ¿Listo? Sí, 3 profe. quintos es igual a 16 quintos, ¿vale? Entonces, ¿cómo saqué ese 16? Entonces, 3 por 5, 15, más el de arriba, 16, y dejo el mismo denominador. Sí, profe. ¿Listo? Ok. Entonces, ya sabemos que eso es igual a 16. ¿Por qué no lo deja? Porque a veces se tiende a olvidar la información. Entonces dejémoslo ahí. ¿Listo? Entonces, Sí, profe. y acá colocamos la ecuación. Entonces, ecuación 1. Entonces, recuerda que tengo que colocar la celda pivote en 1. Entonces, recuerda que la celda pivote se convierte en 1 multiplicándolo por su inverso. Entonces, ¿cuál es el inverso de 16 quintos? Menos 16 quintos. No, no menos. Pues si lo multiplico menos por menos, me da menos 1. Y necesito que ese Sí. 1 sea positivo. Entonces, recuerda que lo multiplico por su inverso. Entonces, recuerdas que acá en este necesitaba eliminar el 5 y lo multipliqué por su inverso, un quinto. Acá tengo 16 quintos, entonces su inverso será 5 Un sextavos. 5 sobre 10. Ahora, ¿por cuál celda por cuál fila la tengo que multiplicar? Ven, te copio esto. ¿Por cuál fila la tengo que multiplicar? Por la fila 1. Igual a la fila 1. No. Esta señora no está en la fila 1. ¿En qué fila está esta? Está en la fila 2. Entonces lo multiplico por la fila 2. Y será el resultado igual a la nueva Fila fila 2. 2. Ah, listo. Entonces, sencillo. Entonces, coloquemos acá 16
quintos. ¿Listo? Entonces, fila 2. Entonces, esta señorita va a ser igual a 16 quintos. La dejo amarrada por la fila 2, por esta señora que está acá. ¿Listo? Y arrastro. ¿Listo? Pero acá tenemos 10 un cuarto. ¿Es 3 un quinto? ¿Me quedó bien ese número? ¿Qué nos falló en ese cálculo? ¿16? Ah, es que acá no es 5. ¿Cuál es el contrario de 16 quintos? 3 por 5. Entonces, es 16 un quinto. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar tal como lo tenemos en la ecuación. Entonces, 3 un quinto es 16 quintos. 16 quintos, entonces 5 ¿Cuál es el 16. contrario, profe? Qué pena, el de 16 quintos que me decía ahorita. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el contrario de un quinto? Entonces, ¿cuál es el contrario de un quinto? No, profe, la verdad no sé. Esa parte no la sé. Solo dale la vuelta. ¿Y decir de un quinto? De un quinto. ¿Cinco De enteros? de 3 quintos, ¿cuál es el contrario? Cinco, ¿de tres quintos, 5 tercios? Tercios, 5 tercios. ¿Listo? 5 tercios. ¿Listo? Acá me lo Sí, está convirtiendo. Esto es igual a 5 tercios, hazme esa cuenta, Angélica. sí. ¿Cómo se opera ese número de 3 cifras? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se convierte este de 3 cifras en 2 cifras? Mm, lo que ya le digo que estoy analizando. Entonces se 3, multiplica 3 por una, 3 3 más el de arriba, más 12. no más 5, más 2. Recuerda que este número están separados. Entonces, 1 por 3 3 más 2, 5. y dejamos el mismo 5 tercios. tercio. Esto es exactamente lo mismo. Si es que me Bueno, equivoqué, pensé que en un momento estaba en 12. ok, entonces, nos dice la ecuación que es 5 dieciseisavos, o como lo llamamos acá, 1, 2 tercios por la fila 2. Entonces, multipliquémoslo a ver cómo nos da. Entonces, ¿cuál es el inverso de ese número para que nos quede 1 de 3 un quinto? Esto es igual a 16 quintos, ¿no? ¿Cuál es el inverso? 5 dieciseisavos. 16. ¿Listo? Y es el mismo. Chao, que estés bien. Entonces, 16 quintos. ¿Listo? Entonces, si viste que me lo convierte igual, entonces, ¿cómo convertimos este señor que está acá en 1? Entonces, multiplicamos toda esa celda por este mismo valor que tenemos acá, por 3 un quinto, en su inverso. ¿Listo? Entonces, y lo multiplicamos por toda la fila. Entonces, tenemos este señor acá y decimos que este señor será igual a este valor. Entonces, 3 un quinto, su inverso. Entonces, ¿cómo es su inverso? ¿Cómo es su inverso, Angélica? De 5 dieciseisavos. 5 dieciseisavos. Sí, Intentémoslo con 5 dieciseisavos a ver si nos funciona. 5 dieciseisavos. 5 dieciseisavos. Entonces, nos dice que 5 dieciseisavos es igual a un por la fila. A ver si funciona. ¿Funciona? Sí, profe. No, porque recuerda que este señor lo tengo que convertir en Digo, 1. si quieres. Ah, en uno.
1. Entonces no funciona. 5/16 no funciona. Entonces, ¿qué número nos funciona para que este señor se convierta en... Dame un segundo. 3, 1/5. Profe, nosotros nos tenemos que dar la tarea de hacer esas operaciones para que nos dé ahí el 1. No, es que sí viste que acá era muy fácil porque acá era 5. Sí, señor. Era por 1/5, acá es por el contrario, entonces tenemos que 1 por 1/16. Entonces lo que hacemos es dividir 1 en este. Entonces digamos que va a ser 1 dividido entre este señor que está acá. Y ese va a ser nuestro número. Listo, vamos a ver si funciona. A ver, entonces decimos que este señor que multiplique a esta celda y amarremos este señor. Perfecto. Listo. Y viste que ya logré mi... Cuando tengas duda del inverso, solo coge el número y divídelo sobre 1. Entonces, 1 sobre el número. ¿Listo? ¿Sí viste cómo lo hice? Sí, profe, y digamos, la idea es que quede ahí un 1, así en los otros queden más números, no importa, la idea es que quede el 1 ahí. El 1. ¿Y arriba que me tiene que quedar? 0. 0. ¿Sí? Sí, viste que acá me quedó 1 y abajo 0, acá también me tiene que quedar de la misma forma. Ahora, vámonos con la ecuación 2. ¿Cuál es el segundo punto que tengo? Este señor 3/5 lo tengo que convertir ¿en qué? ¿Te acuerdas acá en qué lo convertí? Ya logré el 1, que era este 1 que está acá. Ahora, después logré el 0. ¿Ahora qué necesito lograr acá? ¿El 1? El 0. Ya tengo el 1. Ah, 0. Es el pivote. Recuerda que este es el pivote. El pivote es por donde tengo que pasar. ¿Listo? Entonces, E2. Entonces, ¿cómo hago para que este señor de acá se me convierta en 0? ¿Cómo hago para que se me convierta en 0? Ah, pues sencillamente lo resto por su contrario. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es su contrario? Menos 3/5, ¿cierto? Su negativo. Sí, Lo profe. multiplico por ¿cuál fila? Por la pivote. ¿Y cuál es mi fila pivote? La 2. F2. ¿Y a cuál se la tengo que sumar? A la de arriba. Y la de arriba se llama. La fila 1. Y me va a dar como Igual a la resultado. fila 1. Muy bien, la fila 1. Listo. Entonces, ¿cómo operamos eso? Entonces, coloquemos por acá menos 3/5. ¿Listo? Ese menos 3/5 no me gusta así. Veámoslo en fraccionarios. ¿Listo? Bueno, entonces hagamos la operación, Angélica. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces me dice, la nueva fila 1, o sea, donde me voy a parar, será igual a menos 3/5, este señor que tengo acá, F4, ¿sí? Multiplicado ¿por cuál? Por la fila. Por la fila 1. Por la fila que dice 2. 2, más Más la la fila, fila. Más la fila 1. más la fila 1. Y listo, y le damos, nos quedaron todos amarrados, listo. Y jalamos. Listo, logré mi 0, Angélica. Sí, señor. ¿Listo? Sí, profe. Ahora la pregunta es, ¿será que llegué a mi óptimo? ¿Tú qué crees? ¿Que llegué al óptimo o que no llegué al óptimo? ¿Cómo sé que llegué al óptimo? Ahí era maximizar, profe. Sí, sí, señora, por aquí No, está. yo creo que no, porque ahí todavía sigue habiendo un número negativo. Señorita, porque usted todavía no lo ha calculado. Recuerda que nos falta calcular C sub J Ah, menos Z sub J menos C sub J, que es sí, el que me determina si llegué o no llegué. ¿Te acuerdas qué es esto que tengo acá? sí, profe. ¿Me ayudas a calcular nuevamente ese valor? ¿Cómo es que se hace esa operación? ¿Cómo es que se hace esta operación, Angélica? X1, ¿qué coeficiente tiene? 1. ¿Y X2? 1. Listo, entonces operemos. ¿Cómo es que se hace ese cálculo de C sub J más Z sub J? ¿Cómo es que se hace? Ese es el más fácil de todos. ¿Te Sí, es acuerdas fácil, cómo profe. es el de arriba?
Sí, sí, pero pues no me acuerdo bien. Entonces, 1 por este, 1 1 por por 1, 1. más, Más 0, 0. Más 0, más 1. 1, 0, menos el de arriba. Menos 1. Entonces, ¿lo hacemos? Este por este más este, ¿por cuál? Por el, por el de ¿No? arriba. Por 1. Entonces tengo que amarrar este rojito, tengo que amarrar este verde, menos el de cuál? El de Menos el arriba. Menos listo, 1. me dio 0. ¿Me sirve? Sí, profe. Seguimos, arrastramos. Me dio 0, ¿me sirve? Sí. Listo. La pregunta es, señorita, ¿llegué al óptimo o no llegué al óptimo? Sí llegó al óptimo, profe. ¿Por qué? Porque no hay números negativos. Muy bien. O porque hay C. Recuerda que el óptimo es positivos o ceros. ¿Listo? Ah, Entonces, sí. la respuesta del ejercicio es x1 tiene una variable de 2. Entonces, 2, 4 novenos. 4, ¿qué número entero da ese, Angélica? 2. 2. 2 por 2. 2 por qué? 2 por 4 dividido en 9, profe. Abajo. 2 por 9. Ah, 2 por 9 dividido en 4. No, 2 por 9 más el de arriba. 9 por 2, 18 más 4, Ajá. 22. Dividido sobre. 9. Ajá. Entonces eso es igual a decir 22 novenos. Listo. Lo cambiamos a enteros para que no nos coloque fechas. ¿Cuánto nos dio? 22 novenos. Sí, profe. Listo. Y abajo nos dio 1. Listo, Angélica, esa es la solución. Entonces tiene que producir 22 novenos de x1 y tiene que producir el valor de, entonces para x2 tiene que ser un octavo y para x3 tiene que ser un octavo. Y tiene que producir solo unidades de x1. ¿Listo? Sí, profe. Listo, Angélica, eso es todo. Así se soluciona el ejercicio que tengamos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me vas a enviar el ejercicio, yo lo reviso y miro a ver qué correcciones te hago, qué retroalimentación te hago. ¿Listo? Entonces, para alguna duda, alguna pregunta, Angélica, con respecto a lo que vimos hoy. No, profe, todo está claro. Todo Bueno, está entonces te bien, invito a que profe. revises nuevamente la grabación para que puedas nuevamente, pues, como practicar un poco y saber exactamente cómo, cómo cogerle el tiro a este ejercicio, ¿listo? Y me envías, por favor, por correo el ejercicio que estás haciendo para mirar cómo vas con tu método simplex, ¿listo? Sí, profe. Ese método que estábamos haciendo ahí es el simplex. Sí,